Hola a todos. Hoy les quería hablar sobre uno de los temas que más me apasionan, que se trata sobre el poder de la mente, el poder de los pensamientos en la creación de nuestra realidad, sobre todo el poder de la mente subconsciente. Nosotros tenemos la percepción de que tomamos las decisiones usando la lógica, usando la mente consciente, pero en realidad quien termina tomando la decisión es la mente subconsciente, que son esas creencias que están operando por debajo de nuestra conciencia, por eso se le llama subconsciente, está por debajo de. Y esos pensamientos que tenemos a nivel subconsciente son los que terminan en realidad dictando nuestro comportamiento y terminan creando nuestra realidad. La mente siempre uno escucha lo poderosa que es la mente, el poder de la mente, el poder de las creencias, pero se toma a la ligera como si fuera simplemente un dicho o nada, una de esas frases que se repiten pero que uno en realidad no sabe el poder que lleva y la realidad que eso implica en uno, ¿no? Y en particular la intención de este video en particular va con el tema del embarazo y del parto. Desde que pasé yo por esa experiencia de estar embarazada y de dar a luz, me, digamos que me apasioné mucho por ese tema, por cómo y cómo viví en piel propia, en carne propia, cómo la mente juega un papel primordial en tu experiencia. Y esto no es solo la maternidad, lo que pasa es que, bueno, es mi, el grupo la población, el aspecto con el que más me apasiona trabajar, que es con el embarazo, parto, parenting, o sea, lo que tiene que ver con la crianza. Pero esto aplica a todo, a todo, a todo, no está limitado nada más a este tema. Lo que sea que tú crees, tú creas. Lo que sea que tú percibas, eso es lo que va a dictar cómo tú ves la realidad. Es literalmente como estar utilizando unas gafas de sol que dependiendo del color del lente es lo que tú vas a ver. Si tú usas unas gafas de color rojo, pues vas a ver rojo. Si usas unas gafas de color amarillo, pues vas a ver amarillo. Lo mismo es con la percepción de la realidad. Dependiendo de cómo tú percibas cierta persona, cierto evento, cierta cosa, es como tú la vas a experimentar. Y en el mundo del parto se percibe que el parto es doloroso, que el parto es peligroso, que el parto es traumático, que el parto es algo a lo que tienes que tenerle miedo. Esa es la percepción que uno tiene. Ve y pregúntale a cualquier persona, haz el experimento y te vas a dar cuenta de que la mayoría te va a decir que el parto es doloroso, que el parto es horrible, que el parto es la peor parte, que te van a pintar películas de terror basado en su experiencia, pero la experiencia viene de la percepción. Y la percepción ha sido creada a golpe de cultura, las películas, los doctores, que la mayoría, por no decir todos, por supuesto, no están ni siquiera entrenados para el parto fisiológico. La mayoría de los doctores están entrenados, los obstetras, están entrenados en cómo intervenir en una emergencia. Son cirujanos prácticamente y están entrenados para la emergencia, pero la mayoría nunca han participado ni han visto un parto fisiológico sin tener que intervenir. Entonces, la cultura, por razones que son obvias, se ha encargado de pintar el parto como lo peor que hay, como algo que tienes que temerle, algo que tienes que controlar, porque si las variables, porque si los imprevistos, porque si las urgencias, sí, ¿qué pasa? Sí, por supuesto, pero no significa que es la norma, no significa que es lo que tiene que pasar. Es como andar manejando con unos cascos gigantes, con unos cinturones gigantes, súper protegidos porque hay accidentes. Que hay accidentes, sí, pero ¿cuál es la estadística? ¿Cómo se previenen? ¿Qué es lo que en realidad los causa? El punto es ese, de que simplemente porque pasen situaciones y hayan emergencias no significa que el parto de por sí es algo peligroso. El parto
si uno lo deja tranquilo, si uno no interviene, la mayoría de las veces sale como debe salir, que es, pues bien, porque es un, es un proceso natural, tanto como respirar, comer, digerir la comida, ir al baño, es un proceso natural, lo que nos han condicionado para tenerle miedo, nos han condicionado para intervenir. Y lo irónico es que la mayoría, y búsquenlo, esto no es opinión personal, yo me eduqué muchísimo para mi propio parto, años, porque le tenía tanto miedo a parir que decidí educarme y mientras más me educaba, más miedo le perdí. Ojalá hubiera tenido Psyche en su momento, honestamente lo digo, porque todo hubiera fluido mucho mejor. Porque por más que yo me preparé mentalmente con el conocimiento, pues a nivel subconsciente como que nunca me lo creí. Entonces, pero investiguen y búsquenlo. Donde la mayoría de las intervenciones pasan, la mayoría de de las complicaciones suceden porque hubo una intervención. No es de la otra manera. La mayoría de las complicaciones pasan a raíz de una intervención. Intervención como por ejemplo el chequeo vaginal. No hay que hacer chequeo vaginal. El chequeo vaginal lleva a infección, infección mayormente, molestia, más estrés, más miedo, más preocupación. La mayoría de las complicaciones empiezan por eso que estamos tratando de prevenir, es lo que terminamos causando cuando tratamos de intervenir. El sistema médico no está diseñado para vamos a intervenir cuando hay necesidad. Está diseñado para, como tenemos tanto miedo que el parto es súper peligroso, pues vamos a prevenir una desgracia, vamos a prevenir una emergencia y vamos a intervenir. En la intervención es que todo coge por donde no tiene que coger. Entonces, el saberlo no es suficiente, porque uno lo sabe con la mente consciente. La mente consciente está a cargo solamente del 5% de nuestra actividad cerebral y de nuestra vida en general, de nuestras decisiones. Tú puedes leerte muchos libros y entenderlo lógicamente, estar de acuerdo, pero si tu mente subconsciente, que es la que está a cargo del 95% de tu actividad cerebral, de tu comportamiento, de tus emociones, no está de acuerdo, pues la balanza está bien desbalanceada. Que en parte fue lo que me sucedió a mí y es lo que sucede en muchísimos casos donde tenemos toda la información, estoy muy de acuerdo, pero a la hora de la verdad, a la hora de la hora, tu mente subconsciente tiene creencias que no están alineadas con lo que tú quisieras creer. Y entonces ahí es donde viene el valor tan grande de trabajar con la mente subconsciente. Psyche no es la única manera en la que uno trabaja con la mente subconsciente. Está la hipnosis, la repetición subliminal por las noches y otras modalidades que no me vienen ahora mismo a la mente porque no es que tengo un conocimiento muy grande en ellas, pero la que yo uso, la que a mí me funciona es Psyche y es con la que trabajo. Eso es de la que hablo, por supuesto. Pero sí es muy importante el prestarle atención a las historias que nos repetimos en la mente, a las historias que nos creemos y la percepción que tenemos del parto, incluso del embarazo, que lo tratan como si estuvieras enferma, cuando en realidad no es una enfermedad, no es una condición. De hecho, te lo ponen en el médico, te lo ponen como condición. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, pues embarazo. Ya va y partimos mal, ¿ves? Porque cuando te empiezan a tratar como que tienes una enfermedad, pues por supuesto que todo va a ir mal. Y es muy importante esta información, no solo para que disfrutes el parto, que es muy importante, eso es una experiencia que te marca de por vida, sino para tenerle un poco más de respeto y volver un poco más a ese momento cuando el parto era sagrado, cuando el momento en que llegamos a esta tierra, a este planeta, es un momento de gozo, de alegría, es un momento sagrado, es un momento donde uno tiene esa transición, ¿no? De ese velo de la realidad. Es muy importante, es muy necesario empezar a transformar cómo pasamos los primeros minutos acá en la Tierra, cómo pasamos, cómo es nuestra llegada acá a la Tierra, cómo es nuestra llegada a la experiencia de la vida. Es
una bienvenida fría, es una bienvenida calurosa. Si se fijan en los hospitales, no es un lugar ideal, ¿no?, para tener un recibimiento. Las luces blancas, súper que molestan, bulla, un lugar donde van los enfermos, un lugar para donde están los enfermos, un lugar de caos, un lugar de miedo, un lugar de enfermedad, un lugar que no es feliz. Y no se le presta atención a eso. Lo hemos normalizado tanto que la raíz del parto, la raíz del nacimiento, o sea, la parte natural ha sido enterrada, ¿no? Ha sido cubierta, perdón, ha sido cubierta por toda esta medicalización donde tienes que parir en el hospital, aunque no tengas ningún problema. No estamos hablando aquí de casos de riesgo, y ojo con que casos de riesgo es otro tema. ¿Riesgo de qué? ¿Y cuál es el porcentaje? Eso es otro tema cuando te dan miedo con las estadísticas. No, porque si tienes más de 35 años, estás en riesgo eres de alto riesgo. Muéstrame la estadística. ¿Cuál es la estadística? Cuando miran la estadística se van a quedar fríos cuando vean la estadística real. ¿Cuál es el riesgo? ¿Un 1% más? ¿Un 90%? Si estamos hablando de 1 o 2% más, no hay que ser matemático porque yo no lo soy para saber que eso es insignificante, no es significativo. Entonces, y prestarle mucha atención al lenguaje, porque estás pasada de 35 años, eres de alto riesgo. Mentira, mentira. Pero volviendo a la importancia de el entorno donde nacen nuestros niños, el entorno donde empieza la vida, que debería ser en casa, en mi opinión. No solo mi opinión, no solo la percepción, yo creo que es lo más adecuado, ¿no? Cuando miras la historia, cuando miras de dónde venimos, cuando vuelves a lo natural, a lo que está supuesto a ser, y quitas lo que ha creado el hombre, te das cuenta de que los partos deberían ser en casa, a menos de que ese 2 o 3% de la población. Y los hospitales están geniales. Yo no soy anti-hospital, no soy anti nada de por sí. No estoy en contra de los hospitales, estoy en contra de la medicalización de algo normal y de algo sagrado. Y estoy súper en contra de el miedo y de la programación a golpe de miedo. Y estoy muy a favor de lo natural, estoy a favor de lo que es correcto y mido lo correcto basado en qué tal es la experiencia. O sea, cómo fue la experiencia, qué prefieres, qué es más natural, qué es más apropiado, qué es más adecuado. Con eso me baso en lo correcto. Y volviendo al setting del hospital, pues no es ideal. ¡Uy, una abeja! Una abeja. Entonces, volviendo al tema del hospital, lo más apropiado siempre es en la casa, porque es un recibimiento más alineado con la naturaleza. Pero por supuesto, en los hospitales también se puede tener un recibimiento muy cálido y tal, mientras el hospital coopere. Puedes pedir ciertas acomodaciones en el hospital, las luces tenues, tener tu piscina de agua, o sea, tu piscina inflable de agua, musiquita tenue, musiquita relajante, voces bajas, pero bueno, ese es otro tema que no viene acá. Lo que quería hablar era de la importancia de alinear lo que creemos o lo que creemos creer con lo que de verdad creemos, que esa es la alineación de la mente subconsciente con la mente consciente. Y de prestarle atención a los programas y a lo que se ha repetido a través de las generaciones y los años y cuestionarlo absolutamente todo. Simplemente porque sacan el televisor no significa que es real. Y bueno, pues nada, acá los dejo con un poco de pensamientos para que le den vuelta, información provocadora, para que les despierte un poquito la curiosidad de cuestionarse las creencias que tienen con respecto al parto, con respecto al embarazo, y tomen un poco más de control de la realidad que sí quieren experimentar. Que tengan un lindo día.